Rick Sánchez podría parecer solo un cínico borracho con una pistola de portales, pero hay mucho más en él que eso. Detrás del sarcasmo y de inventos geniales hay un hombre forjado por el dolor, la ira y una necesidad desesperada de ir un paso por delante del sufrimiento. Rick viaja a través de las realidades como si nada, pero en realidad está huyendo. De cada versión de la verdad que no puede afrontar, de la gente a la que ha herido, de sí mismo. Bienvenido, por cierto, yo te hice. Para entender realmente el C-137 de Rick, tenemos que ir más allá de las frases pegadizas y el caos. Tenemos que analizar las pérdidas que lo destrozaron, el poder que lo aísla y las relaciones que no logra destruir, por mucho que lo intente. En este video desglosaremos cada versión de Rick explicada, así que toma tu petaca, recalibra tu pistola de portales y echemos un vistazo a la historia de Rick Sánchez. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Rick C-137 comienza siendo el genio que ya está roto. Antes de que veamos grandes aventuras a través de infinitas realidades, él es este viejo borracho que trata la cena familiar como una situación con rehenes. Ese garaje es su fortaleza, su laboratorio, su rincón personal de la periferia donde construye armas de destrucción masiva y lo llama un martes por la tarde. Este es Rick C-137, nuestro Rick principal, el que seguimos a través de cada temporada. Es el Rick que lo perdió todo y decidió que el universo le debía una. Sus días siguen el mismo patrón tóxico: despertarse con resaca, buscar más alcohol, burlarse de la existencia de Jerry y luego desaparecer en su taller mientras la familia debate si enviarlo a un asilo. Solo aparece para arrastrar a Morty de la escuela para algún experimento que podría matarlos a ambos. En la primera temporada, episodio 1 piloto, obtenemos nuestro primer vistazo real a la retorcida rutina de Rick C-137. En plena noche, Rick entra tambaleándose en la habitación de Morty, completamente ebrio, divagando sobre la destrucción de toda la humanidad. Ha improvisado esta trampa mortal voladora y quiere recoger a Jessica para que ella y Morty puedan reiniciar la civilización después de que él aniquile a todos los demás. Cuando Morty se defiende, Rick de repente afirma que todo fue solo una prueba para hacer a su nieto más asertivo. Luego se desmaya mientras su bomba de neutrinos se activa en segundo plano. Esta escena revela todo sobre cómo opera Rick C-137. Crea escenarios apocalípticos, finge que son experiencias educativas y luego los abandona cuando lo confrontan o se duplica hasta que alguien más lo detiene. La situación de la bomba fue probablemente real hasta que Morty lo obligó a echarse para atrás. El punto de partida de nuestro Rick es el caos máximo envuelto en sermones condescendientes. El patrón se repite cuando Rick C-137 arrastra a Morty a la dimensión 35C en busca de megasemillas. Rick pronuncia este inspirador discurso sobre cómo conquistar el miedo y lanzarse de cabeza al peligro. Entonces aparece un monstruo alienígena e inmediatamente grita sobre la muerte inminente y cómo nunca se ha encontrado con algo tan aterrador. Puro comportamiento de Rick C-137. Constrúyete como el experto, entra en pánico cuando la realidad discrepe, luego actúa como si el pánico fuera estratégico. El manejo de la misión de la megasemilla por parte de Rick C-137 muestra su procedimiento operativo estándar. Morty se rompe ambas piernas porque a Rick se le olvidó mencionar que las botas de gravedad necesitan activarse. En lugar de asumir su responsabilidad, nuestro Rick nos sermonea sobre los protocolos del equipo. Luego desaparece a través de un portal para tomar suero curativo de alguna dimensión futura. Él regresa, cura a Morty como si nada hubiera pasado, e inmediatamente lo pone de nuevo a trabajar cosechando fruta. En la aduana interdimensional, Rick C-137 obliga a Morty a contrabandear las semillas internamente, porque el propio cuerpo de Rick tiene demasiada experiencia para el trabajo. Cuando seguridad los atrapa, Rick le dice a Morty que les dispare a los guardias porque solo son robots. No son robots, son agentes de aduanas, pero nuestro Rick simplemente no respeta a las figuras de autoridad. Su cosmovisión reduce a todos a ser activos útiles u obstáculos molestos. El episodio concluye con Rick C-137 admitiendo que sus afirmaciones sobre que las aventuras hacían a Morty más inteligente eran pura ficción. La inteligencia temporal provino de las megasemillas que se disolvían en el sistema digestivo de Morty. Mientras su nieto convulsiona y pierde el control motor, Rick se para sobre él, emocionado, planeando futuras expediciones. Rick y Morty para siempre y para siempre, 100 años, declara mientras Morty se desliza por el suelo del garaje.
La primera temporada, episodio 6, poción de Rick número 9, demuestra exactamente cómo el Rick C-137 maneja los problemas en su vida normal. Morty pide una poción de amor para Jessica. Rick dice que está por debajo de él, pero de todos modos crea uno usando ADN de topillo, ya que los topillos se unen de por vida. Él entrega el suero como si estuviera siendo generoso, luego menciona casualmente, después de que Morty se va, que podrían ocurrir complicaciones de la gripe. Oye, no hay peligros ni nada, ni efectos secundarios, ¿verdad? ¿Qué soy, un chapucero? Vuélvete loco, Morty. Es infalible. A menos que tenga gripe. Jessica tiene gripe. La poción se extiende por el baile escolar y de repente todos desean a Morty románticamente. La solución de Rick C-137, un antídoto que utiliza la genética de la mantis religiosa porque las mantis son lo opuesto a los topillos. Se aparean una vez y luego matan a sus parejas. Ahora todos quieren romance y canibalismo con Morty. El tercer intento de nuestro Rick mezcla ADN de 7 especies diferentes, incluyendo koala, tiburón y dinosaurio. Cuando Morty pregunta cómo esto crea humanos normales, el C-137 de Rick explota. ¿Quieres que te muestre mis cálculos? ¿Eres el científico o el niño que intenta ligar? El resultado transforma a la población de la Tierra en grotescos monstruos de carne a los que Rick llama Cronenbergs. Aquí está lo que hace que el mundo de Rick C-137 sea tan inquietante. Él nunca resuelve nada en realidad. Cuando el planeta entero se vuelve inhabitable, la solución de nuestro Rick implica encontrar una dimensión donde él arregló todo, pero murió accidentalmente. Entierran sus cadáveres alternos en el patio trasero y asumen las vidas de sus yoes muertos. Problema borrado al estilo de Rick C-337. Esto se vuelve crucial más adelante porque Rick C-137 y Morty son ahora técnicamente los únicos personajes originales que seguimos. La familia con la que viven pertenece a los Rick y Morty muertos a quienes reemplazaron. Nuestro Rick ha estado haciendo esta rutina de intercambio de dimensiones por años, abandonando realidades cada vez que sus errores se acumulan demasiado. Pero aquí está la cuestión. 137 no es el único Rick que existe, ni de cerca. Hay Ricks que se vendieron, Ricks que se rebelaron y Ricks que formaron gobiernos. Hablaremos de esos Ricks más tarde y créanme, hacen que C-137 parezca casi normal. Si crees que este Rick es malo, espera a conocer a los demás. La existencia diaria de Rick C-137 se basa en una completa bancarrota moral. Él genera catástrofes, las empeora con experimentos arrogantes y luego evade la responsabilidad abandonando realidades enteras. El garaje desordenado, el alcoholismo constante, el desprecio familiar, todo cumple una función. Nuestro Rick ha construido un estilo de vida donde las consecuencias nunca se adhieren porque las dimensiones infinitas significan infinitas rutas de escape. Su rutina depende de la mitología de que la inteligencia superior justifica cualquier acción. Pero examínalo de cerca y los cimientos se desmoronan. Rick C-137 necesita a Morty como un compañero incondicional que nunca cuestione sus métodos. Necesita una familia que le dé estabilidad y que a la vez tolere su destructividad. Él ansía problemas que resolver para poder demostrar su brillantez, incluso cuando él mismo crea esos problemas. Ahora mismo, este sistema funciona perfectamente para Rick C-137. El garaje permanece equipado con tecnología alienígena robada. Morty sigue siguiéndole hacia el peligro. La familia de reemplazo lo sigue recibiendo de vuelta sin importar el daño colateral. La identidad de nuestro Rick gira en torno a huir de las consecuencias a través de viajes dimensionales, pero finalmente se encontrará con una situación que el salto de universos no podrá arreglar. Y cuando eso pase, descubriremos en qué se convierte realmente el C-137 de Rick cuando huir deja de ser una opción. Rick C-137 vive sin consecuencias ahora, pero todo comenzó con una elección que arruinó su vida para siempre. El curioso Rick recibe una visita que lo cambia todo, y su respuesta arruina su vida para siempre. La tercera temporada, episodio 1 de Rick Shank Redemption, nos muestra el momento exacto en que el mundo de Rick se pone patas arriba a través de una sola conversación que dura quizás 2 minutos, pero destruye décadas de felicidad. Rick Prime aparece a través de un portal como si fuera el dueño del lugar, tratando inmediatamente al joven Rick como si fueran viejos amigos.
Empieza con un casual, vaya, 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 si no somos nosotros, como si se encontrara con otra versión de sí mismo en una cafetería, pero luego Rick Prime suelta la bomba que lo cambia todo. Él explica que el joven Rick está, en realidad, rezagado en cuanto a logros científicos. ¿Sabes lo peor de inventar la teletransportación? De repente puedes viajar por toda la galaxia, y lo primero que aprendes es que eres el último en inventar la teletransportación. Rick Prime pronuncia esta frase como si compartiera una broma interna, pero en realidad está destrozando toda la cosmovisión del joven Rick. Todo lo que el joven Rick pensaba lo hacía especial. Su inteligencia, sus logros científicos, su progreso en la teletransportación resultan ser ordinarios a través de infinitas realidades. Rick Prime entonces presenta su propuesta, y es absolutamente increíble. Le ofrece al joven Rick tecnología de portales que lo convertiría en lo más inteligente de cada universo concebible, el Rick infinito, un dios. Pinta este cuadro de poder ilimitado donde Rick podría hacer lo que quisiera y luego saltar a una línea temporal donde nunca lo hizo. Completa libertad de las consecuencias, conocimiento infinito, poder ilimitado en todas las realidades. La forma en que Rick Prime vende esta oportunidad es brillante y aterradora. Apela directamente a la curiosidad científica del joven Rick y a su deseo de trascender. En lugar de ser el hombre más inteligente de un planeta, Rick podría convertirse en el ser más inteligente de infinitos universos. En lugar de estar limitado por las leyes de la física en una realidad, podría trascender cada limitación existente. Pero Rick Prime también revela algo más oscuro sobre la oferta. Habla de tener infinitos yos y lo describe como una fiesta sin fin, donde todos los invitados son la única persona que nos agrada. El aislamiento inherente a esta oferta es asombroso. Rick Prime, en esencia, está diciendo que una vez que te conviertes en un ser infinito, las demás personas dejan de importar porque todas son solo variaciones de patrones que ya has visto antes. El joven Rick escucha todo el discurso y su respuesta es inmediata y devastadora. Suena solitario. Eso es todo. Dos palabras que rechazan por completo todo lo que Rick Prime acaba de ofrecer. El joven Rick identifica el problema central del poder infinito. Te separa de una conexión humana genuina. Él ve a través del atractivo de la divinidad hasta el vacío que hay debajo. Respuesta. ¿Solo? Tío, te tienes a ti mismo. Tus infinitos yo. No puede entender por qué alguien elegiría la limitación en lugar del poder ilimitado. La idea de que la conexión con otras personas pueda ser más valiosa que el conocimiento supremo genuinamente no tiene sentido para Rick Prime. Ya ha perdido la capacidad de ver a otros seres como reales. Cuando el joven Rick dice, pasa, el desprecio casual golpea a Rick Prime como una bofetada. Disculpe, hermano, los Ricks no dejan pasar esto. ¿Quién te crees que eres? La reacción de Rick Prime revela que nunca se ha encontrado con un Rick que rechazaría esta oferta. El multiverso está aparentemente lleno de Ricks que eligieron el poder sobre la conexión, haciendo que la negativa del joven Rick sea genuinamente impactante. El joven Rick se reafirma en su negativa al llamarse a sí mismo un tipo diferente de Rick. Está rechazando explícitamente la idea de que todos los Ricks son iguales, de que todos quieren las mismas cosas, de que todos toman las mismas decisiones. Esta versión de Rick ha encontrado algo más valioso que el conocimiento infinito, una vida que vale la pena vivir en una realidad con gente que le importa. La respuesta de Rick Prime a esta negativa es inmediata y brutal. Bueno, veremos cuánto dura eso. La amenaza está apenas velada. Rick Prime acaba de descubrir que el joven Rick valora más a su familia que al poder, lo que significa que ha aprendido exactamente cómo herirlo. La oferta era en realidad una prueba, y el joven Rick fracasó al elegir el amor sobre la ambición. La conversación termina con la desaparición de Rick Prime, pero el daño ya está hecho. Ha identificado la debilidad del joven Rick, su apego a su familia, y va a explotarla. La bomba que mata a Diane y Beth sigue inmediatamente a esta conversación, demostrando que el verdadero mensaje de Rick Prime era: lo que hace que esta secuencia sea tan devastadora es cómo Rick Prime funciona como mensajero y destructor. Él trae la oportunidad que podría haber elevado al joven Rick a la divinidad, pero cuando Rick se niega a abandonar su humanidad, Rick Prime le quita aquello mismo que le hizo elegir la humanidad en primer lugar. La oferta se convierte en una trampa diseñada para destruir a cualquiera que elija diferente. La negativa del joven Rick también revela la tragedia central de su personaje. Tenía razón al rechazar la oferta. Elegir a su familia por encima del poder infinito fue la decisión moralmente correcta, pero el universo lo castigó por tomar la decisión correcta, quitándole todo lo que hacía que la elección valiera la pena.
Rick Prime esencialmente demostró que la gente buena no puede sobrevivir en un multiverso lleno de infinitos Ricks. La conversación establece toda la serie, porque determina a Rick Prime como la fuerza que destruyó la capacidad del joven Rick de elegir el amor sobre el poder. Cada cosa terrible que Rick hace a lo largo de la serie surge de este momento en que aprendió que negarse a convertirse en un monstruo provoca la muerte de las personas que amas. Rick Prime no solo ofreció tecnología de portales, sino que también dio una lección sobre cómo funciona realmente el multiverso, y el joven Rick la aprendió por las malas. Rick renunció al poder para seguir siendo humano y fue castigado por ello. Pero más tarde se encuentra con una versión de sí mismo que le muestra que no tenía por qué volverse cruel para seguir siendo fuerte. Cuando todo empieza a desmoronarse, cuando 6 días de aventuras te dejan temblando, cuando tus manos tiemblan por el trauma e incluso tu propio nieto te mira como si tú pudieras ser el problema, ¿qué haces? Si eres Rick Sánchez, finalmente admites que necesitas ayuda. Pero ¿qué ocurre cuando esa ayuda viene de tu interior? ¿Qué sucede cuando la persona que te enseña a mejorar es, literalmente, una versión mejorada de ti? Eso es exactamente lo que ocurre en la tercera temporada, episodio 6, Descanso y Ricklajación. Después de una brutal aventura de 6 días que deja a Rick y Morty completamente destrozados, deciden visitar un spa alienígena. Las manos de Rick tiemblan incontrolablemente, Morty rompe a llorar. Por primera vez, Rick admite que podría odiarse a sí mismo y cree que merece morir. En el spa prueban una máquina de desintoxicación que supuestamente elimina toda la toxicidad. La máquina funciona, pero de la manera más retorcida posible. Literalmente separa sus rasgos tóxicos de los sanos, creando 4 personas distintas. Rick sano, Rick tóxico, Morty sano y Morty tóxico. Aquí es donde las cosas se ponen fascinantes. Rick sano se convierte en todo lo que nunca supimos que Rick podría ser. Es comprensivo, emocionalmente maduro y genuinamente afectuoso. Cuando accidentalmente hiere los sentimientos de alguien en el spa, se disculpa sinceramente y asume la responsabilidad. Le dice a Morty que está orgulloso de ser su abuelo. Él usa su genio para la resolución positiva de problemas en lugar de la destrucción. Esta versión de Rick saludable, nos muestra cómo podría ser la mentoría si proviniera de un lugar de bienestar en lugar de disfunción. Rick saludable anima a Morty a perseguir a Jessica con confianza. Él lo edifica en lugar de derribarlo. Demuestra una inteligencia emocional y un razonamiento moral de los que Rick carece por completo. Pero el episodio se vuelve realmente complejo cuando vemos lo que la máquina consideró tóxico de Rick. Rick tóxico contiene todos los rasgos que usualmente asociamos con Rick. El genio, la confianza, la disposición para tomar decisiones difíciles. Pero también tiene la mentira, la manipulación, el complejo de Dios y la desesperada necesidad de controlarlo todo. La controvertida verdad que revela este episodio es que la toxicidad de Rick podría ser inseparable de su eficacia. Rick, en su estado saludable, es amable y brinda apoyo, pero también se vuelve pasivo cuando se enfrenta a un peligro real. Cuando el Rick tóxico amenaza con volver tóxico el mundo entero, el Rick saludable inicialmente se niega a intervenir, diciendo que no tienen derecho a elegir qué mundos se salvan. Mientras tanto, Rick tóxico representa todo lo que está mal en el enfoque habitual de Rick hacia las relaciones. Está desesperado por fusionarse de nuevo con su mitad sana, pero solo porque necesita esa parte de sí mismo para funcionar. Es controlador, manipulador y completamente dependiente de tener poder sobre Morty. Cuando se separa de sus rasgos sanos, su genio se vuelve puramente destructivo. El episodio nos muestra que la personalidad normal de Rick es una combinación de estos extremos. Su inteligencia viene acompañada de arrogancia. Su habilidad para tomar decisiones difíciles viene acompañada de un desapego emocional. Sus instintos de supervivencia vienen acompañados de crueldad y egoísmo. Lo que hace que esta historia sea brillante es cómo explora la naturaleza del crecimiento personal. Rick saludable representa la persona en la que Rick podría convertirse si trabajara en sí mismo. Muestra paciencia, empatía y un interés genuino por los demás. Él asume la responsabilidad de sus acciones e intenta compensar cuando hiere a las personas, pero el episodio también sugiere que este tipo de cambio radical podría tener un costo. Un Rick sano pierde parte de su ventaja, su disposición a hacer lo que sea necesario para sobrevivir y proteger a su familia. Cuando el peligro real se presenta, él duda en actuar porque su brújula moral apunta hacia la no interferencia. El clímax revela algo crucial sobre cómo funciona realmente el cambio. Rick solo puede derrotar a Toxic Rick si comprende lo que su mitad tóxica realmente valora.
A pesar de todas sus afirmaciones de ser superior e independiente, Toxic Rick se preocupa profundamente por Toxic Morty. Rick usa este conocimiento para forzar la fusión, disparándole a Morty tóxico con un virus que lo matará a menos que Rick tóxico acepte reunirse. Este momento demuestra que incluso los peores rasgos de Rick provienen de algo real. Su toxicidad incluye sus apegos a las personas, su necesidad irracional de proteger a quienes ama, incluso cuando los lastima. La máquina separó estos sentimientos como tóxicos porque el propio Rick ve el apego emocional como una debilidad. Rick tóxico revela que ha estado atrapado en el cerebro de Rick durante 70 años, sugiriendo que estos patrones destructivos se han estado gestando por décadas. Él representa todo el dolor, la ira y los mecanismos de defensa acumulados de Rick. Pero incluso el Rick tóxico muestra un cuidado genuino por el Morty tóxico, lo que prueba que la capacidad de Rick para amar existe incluso en su peor forma. Rick saludable, por otro lado, demuestra lo que Rick podría lograr si canalizara su genio a través de la amabilidad en lugar de la crueldad. Sigue siendo brillante, sigue siendo capaz, pero usa sus habilidades para enaltecer a los demás en lugar de derribarlos. Muestra un interés genuino en la felicidad y el crecimiento de Morty. Al final del episodio, Rick ha vuelto a fusionarse con su yo normal, una compleja mezcla de rasgos del Rick sano y del Rick tóxico. Pero algo ha cambiado. Él ha experimentado lo que se siente al estar completamente sano, y ese conocimiento permanece con él. También ha visto cómo se ve su toxicidad cuando opera sola, y esa conciencia también importa. El episodio sugiere que el verdadero crecimiento podría provenir de la comprensión de ambos lados de nosotros mismos. Rick sano sirve como una guía de lo que Rick podría llegar a ser, pero el episodio deja claro que el camino a seguir implica la integración, que ambas versiones trabajen juntas en lugar de la eliminación de una u otra. Rick tóxico y Rick saludable nos muestran juntos que la mentoría a veces proviene de nuestro interior, de las partes de nosotros mismos que mantenemos enterradas bajo capas de dolor y conducta defensiva. Rick sano demuestra que Rick es capaz de ser solidario, alentador y emocionalmente inteligente. Rick tóxico demuestra que incluso sus peores comportamientos provienen de sentimientos reales y apegos genuinos. La verdadera controversia aquí es que el episodio sugiere que el comportamiento tóxico de Rick podría ser parcialmente por elección. Tiene tanto al Rick sano como al Rick tóxico dentro de él. Él solo suele elegir expresar el lado tóxico porque se siente más seguro que la vulnerabilidad. Después de ver lo que podría ser una mejor versión de sí mismo, Rick descubre que ni siquiera la peor versión de sí mismo tuvo el control en realidad, lo que lo lleva a temer que tal vez él tampoco lo tenga. El mundo de Rick tenía perfecto sentido hasta que se desmoronó por completo. Era la persona más inteligente del universo, punto. Una familia, un Morty, una realidad donde su genio reinaba supremo. Su garaje era su reino y nadie cuestionaba al rey. Luego los Ricks armados derribaron su puerta durante el desayuno. La primera temporada, episodio 10, encuentros cercanos del tipo Rick, arrastra a Rick a patadas y gritos a una realidad que nunca quiso enfrentar. 27 Ricks de distintas dimensiones han sido asesinados, y el Consejo de Ricks cree que nuestro Rick lo hizo. Lo llevan a la Ciudadela de los Ricks, este cuartel general masivo donde miles de variantes de Rick han formado su propio gobierno. Caminar por esa ciudadela destruye todo lo que Rick creía sobre sí mismo. Siempre pensó que era especial, el único genio verdadero en un universo lleno de idiotas. Pero de repente se ve rodeado de Ricks vaqueros, Ricks robots, Ricks alienígenas, cada uno convencido de su propia brillantez. Rick se da cuenta de que podría ser solo una cara más en una multitud infinita. El Consejo representa todo lo que Rick desprecia de la seguridad y el compromiso. Estos Ricks renunciaron a su independencia porque estaban asustados. Formaron un gobierno para protegerse de otros gobiernos. Eligieron la seguridad por encima de la libertad, y Rick puede ver exactamente lo patéticos que los hace eso. Pero su existencia obliga a Rick a enfrentarse a preguntas incómodas. Si hay infinitos Ricks, ¿qué lo hace especial? Si otras versiones de sí mismo pueden tomar decisiones diferentes, ¿qué dice eso sobre sus propias decisiones? Cuando Rick escapa para cazar al verdadero asesino, encuentra a Rick malvado operando desde una cúpula cubierta de Mortys torturados. Esta versión toma todo lo que Rick representa y lo lleva al horror puro. Mientras Rick usa a Morty como camuflaje porque las ondas cerebrales de Morty ocultan su genio, Evil Rick creó una matriz de Morty sufrientes con el mismo propósito. Rick malvado encarna a Rick sin ninguna pretensión de importarle nada. Él tortura a Mortys porque funciona. Mata a otros Ricks porque se interponen en su camino. Es Rick, pero despojado de todo el dolor y la complejidad, dejando solo una fría eficiencia.
De alguna manera, esto lo hace más aterrador que si solo estuviera enojado o triste. Pero entonces los Mortys se rebelan y destrozan a Evil Rick, revelando cables en su cerebro. El Rick más malvado del multiverso estuvo siendo controlado por su Morty todo el tiempo. Rick malvado era en realidad un Rick controlado. Morty malvado había estado moviendo los hilos desde detrás de un parche, haciendo que la persona más inteligente del universo baile como una marioneta. Esta revelación destruye la concepción de Rick sobre la inteligencia y el poder. A lo largo del episodio, Rick trató a Morty exactamente como lo hizo el Rick malvado. Como camuflaje humano, como herramienta, como protección desechable, Rick llama abiertamente a Morty un traje impenetrable perfecto de armadura humana porque es tan tonto como yo soy inteligente. Pero si Evil Morty pudo controlar a Evil Rick por completo, convirtiéndolo en un Rick controlado, ¿qué dice eso sobre la relación de Rick con su propio Morty? La persona supuestamente inferior era en realidad quien llevaba las riendas, y el genio nunca lo supo. Rick malvado controlando a Rick representa la peor pesadilla para Rick. Aquí hay una versión de sí mismo que pensó que estaba tomando sus propias decisiones, que creyó que su crueldad e inteligencia lo hacían superior, pero que en realidad solo estuvo siguiendo órdenes todo el tiempo. Rick malvado ni siquiera era realmente malvado por elección. Fue programado para ser malvado por alguien a quien consideraba inferior. La tragedia de Rick controlado por Evil Rick es que él creía ser el cerebro. Él pensaba que su crueldad provenía de su propia fuerza y decisiones. Descubrir que era solo una marioneta teledirigida hace que todo lo que hizo carezca de sentido. En realidad, nunca estuvo tomando decisiones. Este descubrimiento obliga a Rick a cuestionarse todo sobre la autonomía y el control. Rick malvado se veía exactamente como cualquier otro Rick. Brillante, cruel, independiente. Pero por dentro, era solo hardware operado por el software de otra persona. El Rick controlado demuestra que incluso la versión más malvada y segura de Rick puede ser manipulada sin que él lo sepa. Rick malvado, Rick controlado, también revela lo vulnerable que puede ser la inteligencia de Rick. Todo ese genio, todo ese conocimiento científico, toda esa supuesta superioridad, y aún así terminó siendo la herramienta de otro. Los cables en su cerebro muestran que incluso la característica más definitoria de Rick, su intelecto, puede ser secuestrada y redirigida. Después de esta experiencia, Rick nunca podrá volver a sus viejas certezas. Sigue siendo brillante, sigue siendo peligroso, sigue siendo la persona más inteligente en la mayoría de las habitaciones. Pero ahora opera con el conocimiento de que la inteligencia por sí sola podría no ser suficiente. El Rick controlado demuestra que incluso el genio tiene puntos ciegos. Incluso la persona más inteligente puede convertirse en el títere de otra. Evil Rick sirve como una advertencia sobre lo que sucede cuando dejas de prestar atención a quién está realmente al mando. Él pensó que era quien tomaba las decisiones, hacía los planes, decidía quién vivía y quién moría. En realidad, solo estaba ejecutando el programa de otra persona. Esta versión de Rick obliga a nuestro Rick a ser más paranoico, más consciente de que su autonomía podría estar amenazada. El Rick controlado demuestra que la manipulación puede ser tan completa que la víctima nunca sospecha nada. Incluso cuando el Rick malvado torturaba a Mortys y mataba a otros Ricks, creía genuinamente que esas eran sus propias decisiones. El Rick malvado marca el fin de la cómoda suposición de Rick de que su inteligencia lo hace inmune a la manipulación. Aquí está la prueba de que incluso la versión más despiadada y malvada de Rick puede convertirse en el arma teledirigida de otra persona. Pero enfrentarse a esta posibilidad también hace que Rick esté más decidido a mantener su autonomía. Ver lo que le pasó a Evil Rick, cómo su autonomía fue completamente despojada sin que él siquiera lo supiera, hace que Rick esté más atento a proteger su propio libre albedrío. El Rick controlado representa todo lo que Rick más teme, perderse a sí mismo mientras cree que aún tiene el control. Después de ver esos cables en el cerebro de Evil Rick, Rick nunca más podrá asumir que sus decisiones son enteramente suyas. Tras darse cuenta de que podría no tener el control de su propia mente, Rick entra en un mundo construido enteramente por él mismo, y aún así no encuentra más que corrupción, fracaso y mentiras. Si estás disfrutando el video hasta ahora, no olvides dejar un like. Rick pensó que era la persona más inteligente del universo hasta que descubrió que era solo uno de miles. El consejo de Rick destrozó su ilusión de singularidad, pero también reveló algo más oscuro. ¿Qué sucede cuando infinitas versiones del mismo genio intentan trabajar juntas? La tercera temporada, episodio 7, Historias de la Ciudadela, nos lleva a lo más profundo de la ciudadela de Ricks, mostrándonos una sociedad construida enteramente por y para Ricks.
Pero este episodio revela que, incluso cuando eliminas todas las demás variables, los Ricks siguen creando los mismos problemas de los que se quejan en todas partes: corrupción, desigualdad, violencia y traición. El Consejo de Ricks representa cada tipo de Rick que puedas imaginar. Está Rick Cuántico, Rickimus Maximus y docenas de otros, cada uno convencido de su propia superioridad mientras participa en un sistema que prueba que todos son básicamente iguales. Estos Ricks formaron su gobierno porque temían a otros gobiernos, pero terminaron creando algo aún peor. Lo que hace que este episodio sea brillante es cómo muestra que el Consejo de Ricks opera exactamente como cada sistema político corrupto que Rick afirma odiar. Tienen elecciones que no significan nada, policías que aceptan sobornos, fábricas que explotan a los trabajadores y consejos en la sombra que toman las decisiones reales. Los Ricks que supuestamente eran demasiado listos para la sociedad normal terminaron recreando todos los peores aspectos de la sociedad. Los diversos Ricks del Consejo cumplen distintas funciones, pero todos comparten el mismo defecto fundamental. Creen que ser Rick los hace especiales, a la vez que demuestran ser completamente ordinarios. Quantum Rick cree que sus conocimientos científicos lo hacen apto para gobernar. Rickimus de Maximum cree que su experiencia le otorga sabiduría, pero todas son solo variaciones sobre el mismo tema de arrogancia intelectual combinada con inmadurez emocional. Rick Joyden-Pitos en la fábrica de obleas nos muestra qué le sucede a los Ricks que desafían el sistema. Trabaja durante 15 años estampando galletas, viendo cómo otros Ricks son ascendidos por encima de él hasta que finalmente se quiebra y mata a su supervisor. La fábrica produce obleas Rick simples manteniendo a un Rick atrapado en un bucle de felicidad, alimentándose de su alegría para dar sabor a las galletas. Esto representa cómo el Consejo de Ricks literalmente consume las mejores partes de sí mismos para mantener su sistema. Cuando Rick Show 22 toma como rehén a Simple Rick y exige una pistola de portales para escapar, cree que finalmente está tomando el control de su vida. Rick Don Sánchez III aparece fingiendo ser comprensivo, diciéndole que es más Rick que los demás, ofreciéndole libertad y una nueva vida. Pero todo es un montaje. Disparan a Rick Joy 22 y lo conectan a la misma máquina que torturaba a Simple Rick, usando su momento de esperanza y rebelión para dar sabor a su nueva línea de obleas de la libertad. Esta trama revela cómo funciona el Consejo. No solo suprimen la rebelión, la mercantilizan, convierten la resistencia en un producto. La genuina ira de Rick Show 22 por ser explotado se convierte en solo otro sabor de oblea para que otros Ricks la consuman. Mientras tanto, el agente Rick y el agente Morty nos muestran cómo funciona la aplicación de la ley del Consejo. Morty Policía se ha convertido en todo lo que está mal con la corrupción policial. Acepta sobornos, usa fuerza excesiva y llama a otros Mortys con insultos. Pero aquí está el giro. Morty Policía es el que tiene todas las conexiones y conocimientos, mientras que Rick Policía es el recién llegado ingenuo que todavía cree en hacer lo correcto. Cuando asaltan a los Morty Town locos, el Rick Policía intenta mostrar compasión a un Morty que llora solo para ser apuñalado. Morty Policía lo consuela diciéndole que está bien confiar en los Mortys, solo en los correctos. Luego, el Morty Policía hace explotar el edificio con los sospechosos dentro y miente sobre lo sucedido. Cuando el policía Rick intenta arrestar a Big Morty por corrupción, el policía Morty mata a Big Morty e intenta matar al policía Rick, lo que obliga a Rick a dispararle a su propio compañero. Esta historia muestra cómo el sistema del Consejo corrompe a todo aquel que participa en él. Hasta los Mortys se convierten en ejecutores de la opresión de Rick. Morty Policía ha internalizado la supremacía de Rick tan completamente que comete actos de violencia contra otros Mortys para mantener el sistema. La subtrama electoral revela el teatro político del Consejo. El candidato Morty se postula para presidente contra varios candidatos Rick, cada uno representando un estereotipo político diferente. Cuando el candidato Morty empieza a ganar apoyo hablando de problemas reales, el director de campaña Morty se pone nervioso y le sugiere que se retire. Pero el éxito del candidato Morty lleva a un intento de asesinato por parte de su propio jefe de campaña, a quien se le han entregado archivos secretos que muestran que el candidato Morty es en realidad Evil Morty. El asesinato falla, Evil Morty gana las elecciones e inmediatamente ejecuta a todos los Ricks del Consejo en la sombra que pensaban que realmente estaban a cargo.
El ascenso al poder de Evil Morty representa la máxima corrupción del sistema del Consejo. Utilizó sus propios procesos democráticos para obtener el control y luego eliminó a cualquiera que pudiera oponérsele. Los cuerpos flotantes al final del episodio, Morty el jefe de campaña, Rick el investigador, todos los miembros del Consejo en la sombra, demuestran que incluso dentro de una sociedad de supuestos genios, la manipulación y la violencia determinan quién ostenta realmente el poder. La tercera temporada, episodio 4, Vindicadores 3, el regreso de Devoramundos, nos muestra un aspecto diferente de la relación de Rick con posibles colaboradores. Se supone que los Vindicadores son héroes, pero Rick los ve como farsantes pretenciosos que se toman demasiado en serio. Cuando Rick está borracho, crea elaborados juegos mortales para ellos. En realidad está probando si están a la altura de sus propias expectativas. Los Vindicadores fracasan en cada desafío porque carecen de una conexión genuina con sus supuestos valores. Supernova habla de justicia mientras asesina a sus propios compañeros de equipo. El equipo se desmorona debido a dramas personales y conflictos de ego. Son tan mezquinos y egoístas como cualquier otro, pero lo esconden tras disfraces de superhéroes y discursos nobles. Ambos episodios demuestran que el problema de Rick con los grupos va más allá de un simple comportamiento antisocial. Ya sean otros Ricks o supuestos héroes, cada colectivo que Rick encuentra revela el mismo patrón. Altos ideales corrompidos por la ambición personal, estructuras de poder que beneficien a quienes ya están al mando, y violencia justificada por pretensiones de un bien mayor. El Consejo de Ricks representa el fracaso definitivo de la cosmovisión de Rick. Si ni siquiera versiones infinitas de la persona más inteligente del universo pueden crear una sociedad funcional, ¿qué esperanza le queda a los demás? Pero quizás ese sea exactamente el punto de Rick. Todas las sociedades están condenadas a la corrupción porque están compuestas por personas, y las personas son fundamentalmente egoístas y estúpidas, incluso cuando esas personas resultan ser Rick Sánchez. Después de ver que incluso los Ricks construyen sistemas corruptos, Rick se enfrenta a algo peor. Un amigo convertido en enemigo que sabe cómo destruirlo. Rick pensó que su peor enemigo sería algún emperador alienígena o un dios cósmico. Resulta que su pesadilla tiene plumas y solía ser su mejor amigo. La cuarta temporada, episodio 10, Rick Turn of the Jerry, lanza a Rick a la peor pelea de su vida. La guerra de Spacebet contra los bichos los lleva a todos a esta nave masiva, destructora de planetas. Rick cree que va a rescatar a todos y ser el héroe. En cambio, entra en una habitación y ve lo único que realmente puede destrozarlo. Phoenix Person se queda ahí esperando. Este solía ser Hombre Pájaro, el amigo más antiguo de Rick, el tipo que lo entendía mejor que nadie. Pero la Federación Galáctica desenterró su cadáver, lo reconstruyó con partes robóticas y lo convirtió en su máquina personal para matar Ricks. Rick intenta tomárselo con calma. Hola, ¿me recuerdas? Maté a Tammy por ti. Pero Phoenix Person se enoja aún más. Resulta que la Federación le había alterado tanto el cerebro que en realidad amaba a Tammy. Rick mató a la mujer con la que Hombre Pájaro cree que se suponía que debía casarse. Buen trabajo, Rick. Toda esta pelea es básicamente Rick siendo vapuleado por su propio pasado. Phoenix Person sabe exactamente cómo pelea Rick porque solían pelear juntos. Conoce los trucos de Rick, sus armas, sus puntos débiles. La Federación tomó todo lo bueno de su amistad y lo convirtió en la manera perfecta de herir a Rick. Y Phoenix Person es fuerte, como muy fuerte. Él lanza a Rick a través de paredes, lo ataca con láseres, le da una paliza mientras Rick intenta hacer chistes o salir del apuro hablando. Nada funciona. Por una vez, Rick se enfrenta a alguien que lo conoce por completo y usa ese conocimiento para destruirlo. Lo realmente jodido es lo que representa esta pelea. Rick siempre aleja a la gente porque cree que con el tiempo lo traicionarán. Bueno, aquí está su prueba. Su mejor amigo, literalmente, regresó de la muerte para asesinarlo. El peor miedo de Rick sobre las relaciones acaba de hacerse realidad de la forma más literal posible. Phoenix Person sigue golpeando a Rick mientras le echa en cara su historia. Cada aventura que tuvieron juntos, cada vez que Rick huía cuando las cosas se ponían difíciles, cada vez que Rick elegía estar solo en lugar de ser un buen amigo. Phoenix Person lo recuerda todo y está furioso por todo ello. Rick empieza a sangrar por todas partes. Sus entrañas robóticas se están derramando mientras Phoenix Person pisotea sus órganos. Rick en realidad está muriendo aquí y él lo sabe. El tipo que siempre tiene un plan, siempre tiene una ruta de escape, siempre encuentra la forma de ganar, está a punto de ser asesinado por su mejor amigo. Esta es la peor pesadilla de Rick desarrollándose en tiempo real. La persona que mejor lo conocía, que veía a través de sus mentiras y aún así se preocupaba por él, se ha convertido en lo que va a matarlo.
Toda la paranoia de Rick sobre la amistad acaba de confirmarse de la peor manera posible. La única razón por la que Rick sobrevive es porque Jerry lo salva. Jerry, el tipo del que Rick se burla constantemente, tiene que rescatar a Rick de su propio amigo. Jerry usa el cadáver de Tammy como una marioneta para distraer a Phoenix Person, el tiempo suficiente para que Space Beth lo apague. Pero incluso después de ganar, incluso después de que Rick trae a Phoenix Person a casa con la esperanza de arreglarlo, su amigo inmediatamente intenta matarlo de nuevo. Rick tiene que desconectarlo y simplemente se sienta en su garaje mirando las piezas rotas de alguien a quien solía importarle. Phoenix Person le muestra a Rick lo que sucede cuando pasas toda tu vida esperando que la gente te lastime. Eventualmente lo hacen, pero quizás sea porque los alejas con tanta fuerza que cuando regresaron, lo hicieron a la ofensiva. El Rick de la persona Phoenix es Rick en su punto más quebrado. Se enfrenta a un enemigo que solía ser su amigo, siendo golpeado por alguien que conoce cada uno de sus secretos. Este Rick tiene que lidiar con el hecho de que su mayor miedo sobre las relaciones, que siempre terminan en traición, acaba de hacerse literalmente realidad. Esta versión de Rick demuestra que a veces, aquello que te destruye viene con un rostro familiar. A veces tu peor enemigo es alguien que solía amarte, y a veces la persona que mejor te conoce es la que más puede herirte. Phoenix Person es lo que sucede cuando el daño emocional de Rick se convierte en un arma real y se apunta directamente hacia él. Y lo más aterrador es que Rick probablemente se lo merecía. Después de ser destrozado por un amigo que lo conocía mejor, Rick se enfrenta a un tipo diferente de derrota, una en la que pierde ante el amor, la familia y una selfie. Tras ser herido por su mejor amigo, Rick se enfrenta a una lucha más dura, perdiendo ante su propio orgullo y la familia que no puede controlar. Rick se creía superior a todos, especialmente a los políticos. Luego conoció a la única persona más terca que él, el presidente de los Estados Unidos. Lo que comenzó como una simple cacería de monstruos se convirtió en una batalla que cambiaría a Rick para siempre. La tercera temporada, episodio 10, de Rick, Shuri and Morty Date, comienza con Rick y Morty siendo llamados para encargarse de una criatura alienígena en los túneles de la Casa Blanca. Aparecen, destruyen la cosa en unos 2 segundos, luego se aburren y se van a casa a jugar Minecraft. Un movimiento clásico de Rick, hacer el trabajo rápido y luego ignorar todo lo demás. Pero el presidente se toma esto como algo personal. Los ha estado observando a través de satélites y ve a Rick y Morty simplemente relajándose en casa en lugar de tomarse en serio su trabajo para el gobierno. Cuando los llama, Rick básicamente le dice que se vaya al diablo. El presidente los trata como empleados, pero Rick se ve a sí mismo haciéndole un favor al presidente con solo presentarse. Esta pelea revela algo crucial sobre el carácter de Rick. Él cree genuinamente que es demasiado importante para que alguien le pida cuentas. Cuando el presidente menciona que Rick y Morty infringen unas 1000 leyes federales al día, a Rick le parece bastante genial. Él asume que el gobierno simplemente tolera esto porque saben que Rick es demasiado poderoso para ser arrestado. El presidente Rick emerge durante este conflicto, la versión de Rick que entra en una lucha de poder con la persona más poderosa de la Tierra. Este Rick representa el ego de Rick en su punto álgido. Él cree que es intocable, que puede insultar a líderes mundiales y no enfrentar ninguna consecuencia. Pero entonces las cosas se intensifican de maneras que Rick nunca esperó. Cuando Rick y Morty llegan a Brasil para investigar una pequeña civilización, el presidente trae a su propio equipo para reclamar jurisdicción. Rick protesta, por lo que el presidente los arresta con sujeciones especiales hechas de Santsegium, un elemento falso que el gobierno creó solo para molestar a Rick. El hecho de que nombraran un elemento falso en honor a Rick demuestra cuánto se les ha metido bajo la piel, pero también que la influencia de Rick tiene límites. Él puede infringir muchas leyes, pero aún así puede ser arrestado cuando alguien realmente quiere arrestarlo. Rick escapa con bastante facilidad porque, bueno, él inventó el Sansesium y publicó sobre ello en Wikipedia, pero el presidente sigue intensificando. Cuando Rick resuelve el problema de la civilización diminuta e incluso negocia la paz entre Israel y Palestina solo para presumir, el presidente le declara la guerra a Rick personalmente. Esto lleva a una pelea absolutamente brutal a través de la Casa Blanca. Rick mata agentes del servicio secreto con algún tipo de tecnología de muerte instantánea. El presidente saca robots militares, niños soldados, tropas invisibles e incluso un láser satelital. Destruyen enormes trozos de la Casa Blanca mientras se golpean sin sentido. La pelea se vuelve muy personal muy rápido.
Rick amenaza con visitar a la madre del presidente. El presidente llama terrorista a Rick. Ambos actúan como niños, pero niños con acceso a armas de destrucción masiva. Durante todo este caos, Rick insiste en que Morty se merece una selfie con el presidente. Esto parece algo extraño en lo que concentrarse durante una batalla a vida o muerte, pero representa algo más profundo. Rick está luchando por la dignidad de Morty para que su nieto sea tratado con respeto. La controvertida verdad que revela este episodio es que Rick en realidad se preocupa más por los sentimientos de Morty que por su propio ego. Podría haberse marchado, podría haberse llevado a su familia a una dimensión diferente donde nada de esto hubiera ocurrido. En cambio, elige pelear con el presidente de los Estados Unidos por una selfie. Cuando Rick finalmente gana la pelea y obliga al presidente a aceptar la selfie, Morty ha desaparecido. Llama a Rick para decirle que robó la pistola de portales, que la familia se esconde de Rick y que sinceramente a estas alturas le da igual el selfie. Rick pasó todo este tiempo y energía luchando por algo que Morty nunca quiso realmente. Este momento quiebra a Rick de una forma en que la violencia física nunca podría. Se da cuenta de que ha estado proyectando su propia necesidad de respeto en Morty. Toda la pelea fue sobre el ego de Rick, no la felicidad de Morty. Rick asumió que Morty quería la validación de gente poderosa porque Rick mismo anhela esa validación. Mientras tanto, Beth y Jerry vuelven a estar juntos después de que la paranoia de Beth con los clones la lleva a buscar consuelo en Jerry. La familia se elige mutuamente por encima de Rick y se esconden de él porque creen que podría matar a Beth si es un clon. La propia familia de Rick le tiene miedo. Rick se traga su orgullo y le pide ayuda al presidente para encontrar a su familia. Promete dejar al presidente en paz para siempre si tan solo puede recuperar a su familia. Esto representa un cambio enorme para Rick. Está admitiendo que necesita ayuda y está dispuesto a renunciar a sus juegos de poder por sus relaciones. Cuando Rick encuentra a su familia, aparece planeando matar a Jerry porque cree que Jerry es el problema. Pero Beth defiende a Jerry y Rick se da cuenta de que ha perdido. Jerry ha ganado simplemente por estar allí, siendo constante, al amar a Beth incondicionalmente mientras Rick jugaba complicados juegos mentales. Rick toma la decisión más difícil de su vida. Él acepta a Jerry de nuevo en la familia. Renuncia a su posición como fuerza dominante en el hogar y acepta ser solo un miembro más de la familia. Esta es la versión de Rick del crecimiento de un personaje y es doloroso de ver. El episodio termina con Rick disfrazándose de Rick pescador con mosca para hacer las paces con el presidente. Él finge ser un Rick diferente que viaja entre dimensiones, ofreciendo ayuda con futuras amenazas. Tanto Rick como el presidente salvan su reputación al poner fin a su conflicto. El presidente Rick representa a Rick en una encrucijada. Puede seguir luchando contra todos los que desafían su autoridad o puede elegir a su familia por encima de su ego. La pelea con el presidente obliga a Rick a darse cuenta de que su poder no significa nada si pierde a las personas que realmente le importan. Esta versión de Rick descubre que a veces ganar significa admitir que te equivocaste. A veces, ser la persona más inteligente del universo significa saber cuándo dejar de ser inteligente y empezar a ser humano. Rick recupera a su familia, pero solo aceptando que ya no puede controlarlos. La verdadera victoria aquí proviene de que Rick eligió el amor sobre el poder, la familia sobre el estatus y la humildad sobre el dominio. Esa es una lucha más difícil que cualquier batalla con el presidente, y es una en la que Rick casi pierde. Rick elige a su familia por encima de la lucha de poder contra el presidente, pero tras matar a Rick Prime, se siente vacío y perdido, sin saber qué hacer a continuación. Así que finalmente mataste a Rick Prime, el tipo que asesinó a tu familia. ¿Y ahora qué? Aquí es donde Rick C-137 se encuentra después de golpear a Rick Prime hasta la muerte con sus propias manos. La victoria no sabe a nada. Vacío, hueco, todos esos años cazando a Rick Prime, toda esa rabia, todo ese propósito desvanecidos en un instante. Y no hay nada que llene ese vacío. El final de un Mortriken nos muestra algo que rara vez vemos en Rick, un completo adormecimiento emocional. Incluso Evil Morty lo señala, le pregunta a Rick cómo se siente esperando algo de satisfacción. Pero Rick se queda ahí parado, cubierto con la sangre de Rick Prime, luciendo como un hombre que acaba de darse cuenta de que pasó toda su vida persiguiendo algo que en realidad nunca lo arreglaría. La mirada perdida de Rick refleja lo que Morty experimentó en la primera temporada, solo que Rick tiene décadas más de equipaje y muchos menos mecanismos saludables para afrontarlo. Luego, Rick Fending Your Mort comienza con Rick desmayado y ebrio en el suelo del garaje. Esto es el punto álgido de la depresión posvenganza. El hombre literalmente no tiene nada por lo que vivir.
Toda su identidad se construyó en torno a la casa de Rick Prime. Y ahora que Rick Prime está muerto, ¿quién es él? Morty intenta animarlo con esas tarjetas de aventura, y la respuesta de Rick es reveladora. Se vuelve completamente loco. Este tipo que solía vivir para el caos y la aventura, de repente quiere auditarlo todo, invocar entidades cósmicas, demostrar que Morty está equivocado en tecnicismos. ¿Por qué? Porque la estructura y las reglas dan seguridad cuando todo tu mundo acaba de colapsar. Aquí está la verdad controvertida que nadie quiere admitir. Rick probablemente era más feliz cuando estaba cazando a Rick Prime. Al menos entonces tenía un propósito. Al menos así su dolor significaba algo. La venganza dio a su sufrimiento una dirección, una meta, una razón para seguir existiendo. Quita eso y ¿qué queda? Solo un viejo destrozado que destruyó incontables vidas y relaciones en pos de matar a Rick Prime. Algo que a fin de cuentas no significó nada. La auditoría del observador se convierte en una extraña metáfora del estado mental de Rick. Está obsesionado con los detalles, intentando controlar cada narrativa, tratando desesperadamente de probar que sus aventuras con Morty tienen un significado. Pero fíjate cómo reacciona a los clips. Está a la defensiva, enojado, constantemente tratando de justificar sus errores. El hombre está teniendo una crisis de identidad completa en tiempo real. Lo que hace esto aún más brutal es cómo Rick trata toda la situación. Cuando el observador empieza a mostrar clips vergonzosos de la familia, Rick solo quiere que pare. El tipo que solía prosperar con el caos y la humillación de repente quiere paz y tranquilidad. Eso es respuesta traumática básica. Cuando has pasado por algo tan devastador como finalmente matar a Rick Prime, incluso el estrés normal se vuelve insoportable. El momento más revelador llega cuando Rick le admite a Morty que aprecia lo que Morty intentaba hacer con las tarjetas perforadas. Para que Rick reconozca la inteligencia emocional de Morty y de hecho le dé las gracias, eso es desarrollo de personaje nacido del tocar fondo. Cuando pierdes todo lo que te definía, incluyendo tu búsqueda de toda la vida para matar a Rick Prime, empiezas a notar a las personas que, de todos modos, se quedaron a tu lado. Pero aquí es donde se pone interesante. Rick sigue recurriendo al control y la manipulación. Engaña a los observadores fingiendo mostrar un clip defensivo, luego usa la propia tecnología de ellos en su contra. Incluso en su estado deplorable, el instinto de Rick es ser la persona más inteligente de la sala. La diferencia es que ahora se siente desesperado en lugar de confiado. No está presumiendo de su inteligencia. Se aferra a ello como la única pieza de su identidad que aún funciona después de la muerte de Rick Prime. El episodio termina con Rick y Morty aceptando ir de aventuras de nuevo. Pero presta atención a cómo lo dice Rick. No hay entusiasmo ni energía maníaca, solo resignación, como un hombre que actúa por inercia porque literalmente no tiene nada más que hacer. Las cartas de aventura representan estructura, rutina, algo para llenar las horas vacías en las que solía estar consumido por la casa de Rick Prime. Esta versión de Rick es peligrosa de una forma completamente diferente a la anterior. Rick Prime era peligroso porque era nihilista y distante. Rick C-137, antes de su venganza, era peligroso porque lo impulsaban la rabia y el dolor hacia Rick Prime. Pero el Rick post-Rick Prime es peligroso porque no le queda nada que perder y ninguna razón clara para seguir existiendo. Ese es el tipo de persona que toma decisiones catastróficamente malas solo para sentir algo. Lo aterrador es cómo este vacío podría empujar a Rick hacia un comportamiento aún peor. Cuando no tienes un centro moral ni un propósito que te impulse después de matar a Rick Prime, ¿qué te impide convertirte tú mismo en Rick Prime? Evil Morty advirtió sobre esto. ¿Qué sucede después de que Rick mata a Rick Prime? Quizás él se suicide después. O quizás se convierte en aquello que pasó su vida cazando. Las consecuencias de Rick C-137 tras matar a Rick Prime nos muestran la mentira que nos contamos sobre la justicia y el cierre. Creemos que si nos vengamos, si hacemos que Rick Prime pague, todo estará bien. Pero la venganza nunca te arregla, simplemente te deja vacío, preguntándote qué demonios se supone que debes hacer con el resto de tu vida cuando tu única razón para vivir acaba de morir con Rick Prime. Después de que Rick pierde todo propósito con la desaparición de Rick Prime, lucha por aferrarse a su verdadero yo cuando su mente comienza a desvanecerse. Rick Santes ama el control. Él controla dimensiones, él controla personas, y lo más importante, él se controla a sí mismo. Pero ¿qué sucede cuando Rick pierde el control de quién es? Tiny Rick nos muestra la aterradora respuesta. Cuando Summer le ruega a Rick que la ayude con un problema de vampiros en la escuela, Rick se niega inicialmente. La idea de volver a la preparatoria le disgusta, pero luego algo le hace cambiar de opinión.
Rick decide transferir su conciencia a un clon adolescente de sí mismo, creando a Tiny Rick. Al principio, esto parece la solución perfecta. Toda la inteligencia de Rick en un cuerpo joven y enérgico. La transformación ocurre rápidamente. Tiny Rick mata al entrenador vampiro con facilidad, demostrando su competencia. Pero entonces empieza el verdadero problema. En lugar de regresar a su viejo cuerpo de inmediato, pequeño Rick se deja seducir, va a fiestas, toca la guitarra y se vuelve increíblemente popular. Toda la escuela lo quiere, y por primera vez en décadas, Rick experimenta lo que se siente ser genuinamente apreciado sin miedo. Aquí es donde las cosas se ponen inquietantes. Tiny Rick empieza a olvidar quién es realmente. El cerebro adolescente empieza a dominar la conciencia adulta de Rick, sepultando sus pensamientos y recuerdos más profundos. Summer lo nota por primera vez cuando ve la obra de arte de Tiny Rick. Mensajes desesperados como "Ayúdenme Morty" y Summer, ocultos en lo que parece ser una angustia adolescente normal. Cuando Tiny Rick canta canciones en fiestas, las letras son literales gritos de ayuda. "Déjame salir, lo que ves no es la misma persona que yo, mi vida es una mentira, no soy a quien estás mirando". El episodio revela algo profundo sobre la identidad. El cinismo de Rick, su conciencia de la muerte, su perspectiva cósmica, estas cosas que lo hacen miserable también lo hacen ser quien es. El cerebro adolescente quiere suprimir estos pensamientos oscuros, creando un muro a su alrededor. Pero sin su oscuridad, Rick se vuelve vacío. Tiny Rick es popular y feliz, pero pierde todo lo que hace a Rick ser el mismo. Summer se da cuenta del peligro mientras Morty se distrae con su recién adquirido estatus social. Jessica finalmente habla con él debido a la popularidad de Tiny Rick. Esto crea un conflicto fascinante. Summer quiere salvar a Rick, mientras que Morty quiere preservar su propia felicidad. El episodio muestra lo egoístas que pueden ser las personas cuando sus intereses entran en conflicto con hacer lo correcto. La crisis alcanza su punto máximo cuando Tiny Rick es expulsado después de que Summer coloca pruebas en su casillero. Pero en lugar de regresar a su viejo cuerpo, Tiny Rick se vuelve violento. Intenta destruir permanentemente el cuerpo original de Rick, cometiendo esencialmente un asesinato-suicidio. Esta escena es genuinamente aterradora porque vemos a Rick completamente perdido en sí mismo. Cuando Rick finalmente regresa a su cuerpo original, ha cambiado. Inmediatamente baja a su sótano y destruye todos los demás cuerpos clonados de la Operación Fénix. Esto es significativo. Rick abandona su plan de respaldo para la inmortalidad. Él acepta que su cuerpo y vida actuales son lo que tiene, y que intentar escapar del envejecimiento o la muerte solo lleva a perderse a sí mismo. El episodio funciona porque plantea una pregunta sencilla. ¿Preferirías ser feliz o ser tú mismo? La mayoría de la gente elegiría la felicidad, pero Rick elige la autenticidad. Preferiría ser desdichado y real que feliz y falso. Esto hace que Rick sea admirable y trágico a la vez. Tiny Rick también revela el miedo más profundo de Rick, perder su identidad. Rick puede afrontar la muerte física, pero la idea de convertirse en otra persona le aterra. El episodio sugiere que nuestros defectos y nuestro dolor no son obstáculos que superar, sino partes esenciales de quienes somos. Sin su cinismo y depresión, Rick se convierte en un adolescente más. La subtrama del vampiro sirve como un paralelismo perfecto. Los vampiros son criaturas que han perdido su humanidad a cambio de poder e inmortalidad. Tiny Rick se enfrenta a una elección similar. Conserva los beneficios de la juventud, pero pierde su ser esencial. La diferencia es que Rick elige seguir siendo humano, con todos sus defectos. Este episodio transforma cómo vemos el personaje de Rick. Su depresión y nihilismo no son solo peculiaridades de su personalidad, son partes fundamentales de su identidad que él luchará por preservar. Tiny Rick demuestra que incluso Rick Sánchez tiene límites que no cruzará, y perderse a sí mismo es donde traza esa línea. Que Rick se pierda a sí mismo como Tiny Rick lo lleva directamente a enfrentar sus mayores miedos y a aprender a preocuparse de verdad. Rick Sánchez siempre ha estado huyendo del dolor, de la responsabilidad, de una conexión genuina. Pero después de 7 temporadas de caos y destrucción, algo fundamental cambia en Fear No More. Este episodio nos muestra a un Rick que finalmente ha dejado de huir y ha aprendido a estar presente para las personas que más le importan. El agujero del miedo representa la prueba definitiva del carácter. Cuando Rick y Morty descubren este misterioso pozo que obliga a la gente a enfrentarse a sus miedos más profundos, la reacción inicial de Rick es la típica. Se aleja. Se niega a involucrarse con cualquier cosa que pueda desafiar sus muros emocionales cuidadosamente construidos. Pero cuando Morty salta de todos modos, Rick lo sigue sin dudar.
Esta simple acción revela todo sobre cómo ha cambiado Rick. Dentro del agujero del miedo, Morty experimenta una versión de pesadilla de la realidad donde Rick se reúne con Diane, pero lentamente se consume en el proceso. Lo que hace que esta secuencia sea devastadora es ver a Morty darse cuenta de que su mayor miedo implica que la felicidad de Rick podría significar su propio abandono. El Rick falso en el agujero del miedo explota esta inseguridad, haciendo creer a Morty que Rick elegiría a Diane por encima de él en todo momento. Pero la verdadera transformación ocurre cuando Morty finalmente escapa y se enfrenta al Rick real que lo espera afuera. Cuando Morty pregunta si es irreemplazable, Rick da una respuesta que habría sido imposible en versiones anteriores de sí mismo. En lugar de desviar con sarcasmo o crueldad, Rick responde con "define irreemplazable". Una forma amable de reconocer el valor de Morty sin abandonar por completo su cosmovisión científica. Este momento capta a la perfección cómo ha evolucionado Rick. Ha aprendido a equilibrar su honestidad intelectual con la inteligencia emocional. Rick podría haber dicho, sí, eres irreemplazable para hacer sentir mejor a Morty, pero eso habría sido una mentira. Pudo haber dicho, nadie es irreemplazable para mantener su coherencia nihilista, pero eso habría sido cruel. En cambio, encuentra un punto intermedio que valida los sentimientos de Morty sin dejar de ser fiel a su propia naturaleza. El símbolo más potente del episodio llega al final. Después de que Morty comparte su traumática experiencia en el agujero del miedo, Rick regresa silenciosamente al baño y coloca una foto de Morty en el tablón de anuncios, la pared reservada para las personas que han conquistado sus miedos. Rick reconoce que Morty logró algo extraordinario y quiere honrar ese logro. Este gesto revela la profundidad de la transformación de Rick. El viejo Rick se habría burlado de la sola idea de un muro que conquistara el miedo. Él habría descartado todo el concepto como un sentimiento sin sentido. Pero este Rick entiende que el significado proviene de las conexiones que hacemos y de las personas que elegimos celebrar. Al colocar la foto de Morty en esa pared, Rick está diciendo, en esencia, esto importa porque tú importas. Lo que hace que la evolución de Rick sea tan convincente es que mantiene su carácter esencial mientras cambia fundamentalmente sus prioridades. Todavía hace chistes burdos y mantiene su perspectiva científica. Él aún ve a través de las ilusiones y se niega a ser manipulado por la falsa esperanza. Pero ahora, estos rasgos tienen un propósito diferente. Protegen y apoyan a las personas que él ama, en lugar de aislarlo de ellas. El episodio del agujero del miedo también muestra cómo Rick ha aprendido a reconocer cuándo alguien necesita ayuda y cuándo necesita espacio. Durante toda la terrible experiencia de Morty, Rick espera pacientemente afuera, confiando en que Morty puede manejar el desafío, mientras permanece listo para ayudar si es necesario. Esto representa un cambio masivo del Rick que solía arrastrar a Morty a situaciones peligrosas sin considerar las consecuencias psicológicas. La relación de Rick con el miedo también ha evolucionado. Las primeras temporadas nos mostraron a un Rick que parecía intrépido porque se había insensibilizado a casi todo. Pero este Rick reconoce el miedo como una emoción natural y a veces valiosa. Cuando Morty le ruega que no entre él mismo en el agujero del miedo, Rick le hace caso. Reconoce que algunas batallas vale la pena evitarlas, especialmente cuando el costo podría ser perder el progreso que ha logrado. El episodio sugiere que el mayor logro de Rick no tiene nada que ver con la ciencia o los viajes interdimensionales. Su verdadero logro es aprender a estar presente en la vida de otra persona sin abrumarla. Ha descubierto el delicado equilibrio entre preocuparse lo suficiente para seguir involucrado y respetar los límites lo suficiente para dejar que otros crezcan. Esta versión de Rick representa algo revolucionario en la mitología de la serie. Por primera vez vemos a un Rick que ha procesado su trauma lo suficiente como para funcionar como una fuerza positiva en la vida de su familia. Ha dejado de usar su inteligencia como arma y ha empezado a usarla como herramienta para la comprensión y la conexión. La foto en el tablón de anuncios se convierte en una promesa. Rick está eligiendo mantenerse involucrado en la complicada y desordenada labor de ser el abuelo de alguien. Ha regresado de su largo viaje a través del dolor y la venganza con algo más valioso que cualquier descubrimiento científico. La sabiduría para reconocer lo que de verdad importa y el coraje para protegerlo. Antes de terminar este video, asegúrense de estar suscritos y los veré en el próximo.